Un barco de guerra de 160 metros desaparece con 306 personas a bordo, sin señal de socorro, sin cuerpos, sin un solo trozo de madera flotando. 5 aviones militares despegan una mañana de entrenamiento y no regresan. El avión que sale a buscarlos tampoco vuelve. Un barco de carga aparece a la deriva frente a las costas de Florida. Las cabinas están intactas. Las pertenencias del tripulante siguen dentro. No hay nadie. Solo un perro corriendo por la cubierta vacía. Estos no son relatos inventados, son hechos documentados. Y los tres ocurrieron en la misma región del Océano Atlántico que durante décadas acumuló más historias inexplicables que cualquier otro lugar del planeta. Hoy investigamos 7 de esas historias. Algunas tienen una reconstrucción bastante sólida. Otras todavía dejan preguntas sin cerrar. Y al menos una resultó ser algo completamente distinto a lo que parecía. Empezamos por el barco. En marzo de 1918, el USS Cyclops era uno de los barcos más grandes que operaba bajo bandera estadounidense. Medía casi 164 metros de eslora. Tenía capacidad para transportar enormes cantidades de carga a lo largo de la costa atlántica y hacia el Caribe. Era un buque de aprovisionamiento de la Marina de los Estados Unidos y en aquel momento, con la Primera Guerra Mundial todavía en curso, su trabajo era esencial para el esfuerzo bélico americano en el Atlántico. En enero de ese año, el Cyclops había partido hacia Sudamérica con una misión específica: transportar combustible para los barcos aliados que operaban en el Atlántico Sur. Cumplió esa misión. Repostó a los buques aliados en Brasil y en febrero de 1918 comenzó el viaje de regreso hacia Baltimore. Llevaba a bordo 306 personas y cargaba en sus bodegas aproximadamente 11,000 toneladas de mineral de manganeso. La última escala conocida fue en Barbados. El Cyclops llegó a Bridgetown el 3 de marzo de 1918. Permaneció allí 2 días. Los registros portuarios de Barbados documentan su llegada, su estancia y su salida. El barco zarpó el 4 de marzo con destino a Baltimore. La distancia entre Barbados y Baltimore es de aproximadamente 2,300 kilómetros. Con el tiempo y la velocidad habituales del Cyclops, el viaje debería haber tomado unos 10 días. La fecha de llegada esperada era alrededor del 13 o 14 de marzo. El Cyclops nunca llegó. No envió ninguna señal de socorro. Ningún miembro de la tripulación fue rescatado. Ninguna embarcación de salvamento apareció en el agua. Ningún trozo de casco, ninguna caja de carga, ningún objeto personal flotando en la superficie del océano. La Marina de los Estados Unidos lanzó una búsqueda extensa. No encontró nada. 306 personas y un barco de 160 metros habían desaparecido del Atlántico sin dejar rastro visible. Para entender por qué eso era posible, hay que entender en qué estado se encontraba el Cyclops en el momento de su último viaje. No era un barco en perfectas condiciones. Uno de sus 2 motores principales llevaba tiempo con problemas serios. Según los registros de mantenimiento disponibles, ese motor había sido reparado, pero continuaba siendo una fuente de preocupación. Un barco de ese tamaño, funcionando con un solo motor fiable, no es un barco en condiciones óptimas para cruzar el Atlántico con 11,000 toneladas en las bodegas. Y ahí está el segundo problema, que es considerablemente
más grave. La capacidad de carga recomendada para el Cyclops era de aproximadamente 8.000 toneladas. En su último viaje, transportaba 11.000. Eso supone un exceso de carga de cerca del 35% sobre el límite recomendado. Pero el tipo de carga importa tanto como la cantidad. El Cyclops había sido diseñado originalmente para transportar carbón. El carbón es un material relativamente voluminoso y de densidad moderada. El mineral de manganeso es fundamentalmente diferente. Es mucho más denso, más pesado por unidad de volumen y se comporta de manera distinta dentro de las bodegas de un barco cuando éste se mueve en aguas agitadas. Un cargamento de mineral de manganeso mal distribuido o mal asegurado puede desplazarse dentro de la bodega cuando el barco encuentra oleaje significativo. Y cuando una masa de ese peso se desplaza de forma brusca hacia un lado, puede alterar el centro de gravedad del barco en cuestión de segundos. El capitán del Cyclops se llamaba George Worley. Era un marino experimentado con años de servicio, pero su historia personal añadió una capa de complicación a la investigación posterior. Worley había nacido en Alemania. Su nombre original era Johann Friedrich Wichmann. Se había naturalizado estadounidense y llevaba décadas trabajando en la marina mercante y luego en la marina de guerra. Pero en 1918, con Estados Unidos en guerra contra Alemania, ese origen generó sospechas. Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos sugirieron que Worley había entregado el barco deliberadamente a fuerzas alemanas. Otros hablaron de un submarino alemán que había torpedeado al Cyclops sin dejar rastro. Hubo versiones sobre un motín a bordo, sobre actos de sabotaje, sobre una conspiración que involucraba al propio capitán. La Marina investigó todas esas posibilidades con seriedad. Los registros alemanes de la guerra, revisados después del armisticio, no mostraron ninguna operación de submarino en la zona ni en las fechas correspondientes. No había evidencia de un ataque, no había evidencia de sabotaje, no había evidencia de conspiración. Lo que había era un barco sobrecargado, con un motor defectuoso, cruzando el Atlántico en marzo, que es uno de los meses con peores condiciones meteorológicas en esa región. Pero la historia del Cyclops tiene un segundo acto que cambia completamente la pregunta central. El Cyclops no era un barco único, era parte de una clase de buques de aprovisionamiento de los que la Marina estadounidense operaba varios ejemplares. Dos de sus barcos hermanos, construidos con el mismo diseño y para el mismo tipo de misiones, se llamaban Proteus y Nereus. El Proteus desapareció en el Atlántico Norte en noviembre de 1941. Transportaba mineral de zinc desde las Indias Occidentales hacia Estados Unidos. No hubo señal de socorro, no hubo supervivientes, no hubo restos encontrados. El Nereus desapareció en diciembre del mismo año, 1941, en el mismo océano, en una misión similar. También transportaba mineral pesado, también sin señal de socorro, también sin supervivientes ni restos. 3 barcos del mismo diseño, los 3 desaparecidos sin dejar rastro, los 3 transportando cargas de mineral denso y pesado, los 3 en el Atlántico Norte. Eso transforma la pregunta de manera fundamental. Durante décadas, la desaparición del Cyclops se presentó como una prueba de que algo inexplicable ocurría en una región específica del océano. Pero cuando se añaden el Proteus y el Nereus a la ecuación, la geografía
pierde relevancia. El patrón no apunta a un lugar, apunta a un tipo de barco cargado de una manera determinada. La reconstrucción más sólida que existe hoy sobre el destino del Cyclops combina varios factores de forma coherente. Un motor fallando reducía la maniobrabilidad del barco en condiciones difíciles. Un exceso de carga del 35% bajaba el francobordo, es decir, la distancia entre la línea de agua y la cubierta, dejando menos margen antes de que las olas empezaran a entrar. Un cargamento de mineral denso podía desplazarse con el movimiento del barco en mar agitada, y el Atlántico en marzo puede presentar condiciones meteorológicas extremas con relativa rapidez. La combinación de esos factores hace plausible un escenario en el que el barco encontró condiciones severas, sufrió un desplazamiento brusco de la carga, perdió estabilidad y se hundió en un periodo de tiempo muy corto. Lo suficientemente corto como para que nadie tuviera tiempo de enviar una señal de socorro ni de lanzar los botes salvavidas. Un hundimiento rápido en aguas profundas explicaría la ausencia de restos en superficie. Las corrientes del Atlántico habrían dispersado cualquier objeto flotante en días. Es una reconstrucción, no es una certeza, porque el Cyclops nunca fue encontrado. A pesar de décadas de tecnología submarina cada vez más avanzada, el casco del barco no ha sido localizado. Sabemos aproximadamente dónde debería estar, sabemos en qué dirección navegaba y cuánto tiempo llevaba en el mar cuando desapareció. Pero el Atlántico es profundo y vasto, y el Cyclops sigue ahí abajo, en algún lugar entre Barbados y Baltimore, sin que nadie haya podido señalar exactamente dónde. Esa es la diferencia real entre el misterio del Cyclops y la leyenda del Cyclops. La leyenda dice que algo sobrenatural se tragó al barco en una región maldita del océano. Los hechos dicen que un buque sobrecargado, con problemas mecánicos, transportando un tipo de carga peligrosa en condiciones potencialmente adversas, desapareció en el Atlántico junto a dos barcos hermanos que compartían sus mismas características. La pregunta que queda abierta no es qué fuerza misteriosa actuó sobre él, es simplemente dónde está. Y esa pregunta, más de 100 años después, todavía no tiene respuesta. El 22 de octubre de 1944, un guardacostas estadounidense que patrullaba las aguas frente a la costa de Florida avistó un barco a la deriva. No era un naufragio. El casco estaba intacto. No había señales de fuego, de colisión, ni de daño estructural visible. El barco flotaba con normalidad, moviéndose lentamente con las corrientes, como si simplemente estuviera anclado sin ancla. Se llamaba Rubicón. Era un carguero cubano de tamaño mediano. Cuando los guardacostas se acercaron y subieron a bordo, encontraron las cabinas en orden. Las pertenencias personales de la tripulación seguían en su sitio. La cocina tenía utensilios. Los camarotes tenían ropa. Todo indicaba que hacía muy poco tiempo había gente viviendo y trabajando en ese barco. Pero no había nadie, ningún tripulante, ningún pasajero, ningún cuerpo. Solo un perro, corriendo de un lado a otro por la cubierta vacía. La historia del Rubicón tiene todos los elementos de un relato perfecto de barco fantasma. Y durante años circuló exactamente como eso. Un misterio sin explicación, otra prueba de que algo inexplicable operaba en aquella región del Atlántico. Con el tiempo, como ocurre con frecuencia con este tipo de historias, los detalles fueron creciendo. En algunas versiones posteriores, el número de desaparecidos llegó a superar los 300. La historia del pequeño carguero cubano fue adquiriendo dimensiones que no correspondían a la realidad del barco ni a los registros disponibles. El Rubicón
Era un carguero de tamaño modesto, no un transatlántico. Su tripulación habitual era de unas pocas decenas de personas como máximo, no de cientos. Pero antes de buscar explicaciones, vale la pena detenerse en lo que los guardacostas encontraron realmente a bordo. Porque los detalles físicos cuentan una historia diferente a la del misterio sobrenatural. 3 elementos llamaron la atención de inmediato. Primero, las embarcaciones de salvamento no estaban. Los botes salvavidas habían sido retirados o utilizados. En un barco abandonado por una causa repentina e inexplicable, lo más probable es que los botes estuvieran en su sitio, porque una tripulación que desaparece de golpe no tiene tiempo de arriar los botes con calma. La ausencia de los botes indicaba que la tripulación los había utilizado de forma deliberada y organizada. Segundo, del morro del barco colgaba un cabo de amarre cortado o arrancado, no partido por el desgaste gradual del tiempo, sino roto de forma abrupta, como si el barco hubiera estado atado a algo y se hubiera soltado de manera violenta o repentina. Tercero, el diario de a bordo. La última entrada no registraba una posición en el océano, registraba una posición en el puerto de La Habana. Esos 3 elementos juntos cambian completamente el cuadro. En octubre de 1944, el Caribe y el Atlántico Occidental estuvieron afectados por actividad ciclónica intensa. Octubre es uno de los meses de mayor actividad de huracanes en esa región y ese año no fue una excepción. La reconstrucción más coherente con los datos disponibles funciona así. El Rubicon estaba amarrado en el puerto de La Habana. Se avecinaba un huracán o una tormenta severa. La tripulación tomó la decisión de abandonar temporalmente el barco y esperar el paso del temporal en tierra. Era una decisión razonable. Un puerto puede ofrecer más protección que un barco pequeño en mar abierta durante un huracán, pero si el amarre no aguanta, el barco queda a la deriva sin nadie a bordo. El perro se quedó, quizás porque no había tiempo, quizás porque alguien pensó que volvería pronto. La tormenta llegó con más fuerza de la esperada. El cabo de amarre, sometido a una tensión extrema por el viento y las olas dentro del propio puerto, se rompió. El Rubicón, vacío, comenzó a derivar. Las corrientes del estrecho de Florida lo fueron llevando hacia el norte a lo largo de días o semanas, hasta que los guardacostas lo encontraron frente a las costas de Florida. La tripulación había sobrevivido en tierra. El barco había sobrevivido en el agua, pero nadie había podido recuperarlo antes de que las corrientes lo alejaran demasiado. Esta reconstrucción explica cada uno de los elementos físicos encontrados a bordo. Los botes salvavidas ausentes, la tripulación los usó para llegar a tierra desde el muelle o los retiró preventivamente antes de abandonar el barco. El cabo roto, el amarre que se dio bajo la tormenta. El diario con la última entrada en La Habana, porque nadie escribió nada después de abandonar el barco en puerto, y el barco nunca llegó a ningún otro lugar donde alguien pudiera escribir. Las pertenencias personales intactas. Una tripulación que abandona temporalmente un barco en puerto no se lleva todo. Se lleva lo esencial. El resto queda a bordo porque se espera regresar. Y el perro, el único ser vivo que no podía decidir por sí mismo si quedarse o irse. Hay un detalle que convierte al Rubicón en algo más que una historia de barco fantasma mal etiquetada. La tripulación nunca ofreció una explicación pública detallada de lo ocurrido. No hay registro de que sus miembros hayan dado entrevistas, declaraciones formales o versiones escritas de por qué abandonaron el barco y qué pasó exactamente aquella noche en La Habana.
Ese silencio no es evidencia de nada sobrenatural. Puede tener razones perfectamente mundanas: miedo a consecuencias legales por el abandono del barco, vergüenza, desorganización administrativa en tiempos de guerra, o simplemente que nadie con autoridad suficiente les preguntó de manera formal. Pero ese silencio dejó un vacío, y los vacíos en las historias de barcos desaparecidos no permanecen vacíos durante mucho tiempo. Alguien los llena. Primero con especulaciones razonables, luego con versiones cada vez más elaboradas, luego con cifras que crecen y detalles que se añaden hasta que la historia de un carguero cubano varado en La Habana durante un huracán se convierte en otro capítulo del gran misterio del Atlántico. El Rubicon no es un misterio sin explicación. Es un ejemplo casi de manual de cómo una historia con una explicación razonable puede transformarse en leyenda cuando los protagonistas no cuentan su versión y el tiempo hace el resto. El perro fue rescatado. Eso al menos está documentado. Lo que no está documentado, y probablemente nunca lo estará, es exactamente qué pensaba aquel animal después de días o semanas solo en la cubierta de un barco a la deriva, sin entender por qué todos los que conocía se habían ido y sin saber que a varios cientos de kilómetros al sur, en tierra firme, su tripulación seguía viva. Hay historias en las que el misterio central resulta tener una explicación bastante sólida. Y luego hay una capa adicional, más pequeña y más humana, que no tiene respuesta porque nadie pensó en ese momento que valía la pena registrarla. En el caso del Rubicon, esa capa es el perro. Todo lo demás probablemente ocurrió más o menos como la reconstrucción sugiere, pero nadie sabe cómo se llamaba el perro. Lo que viene a continuación no tiene la misma resolución, porque hay historias en las que la reconstrucción más razonable no basta para cerrar completamente el dolor de lo que pasó. Historias en las que la explicación más probable no elimina la magnitud de la tragedia, sino que en cierta manera la hace más difícil de digerir. El 5 de diciembre de 1945, 14 hombres despegaron desde Fort Lauderdale en 5 aviones de entrenamiento. Ninguno de ellos regresó. Fort Lauderdale, Florida. 5 de diciembre de 1945. A las 2:10 de la tarde, 5 torpederos Avenger de la Marina de los Estados Unidos despegaron en formación desde la base naval. Era una misión de entrenamiento rutinaria, designada como Vuelo 19. El ejercicio consistía en volar hacia el este sobre el océano, localizar un objetivo de práctica, ejecutar una serie de maniobras de bombardeo y regresar a la base siguiendo una ruta triangular. La duración prevista era de aproximadamente 2 horas. 14 hombres, 5 aviones, un ejercicio que habían hecho decenas de veces antes. El oficial al mando era el teniente Charles Taylor. Tenía alrededor de 2.500 horas de vuelo acumuladas, una cantidad considerable para la época. Era un piloto con experiencia real, no un instructor de escritorio. Los otros miembros del grupo eran estudiantes de aviación naval en distintas fases de su entrenamiento. Pero Taylor era el veterano, el hombre que sabía lo que estaba haciendo. La primera hora del vuelo transcurrió sin incidentes. A las 3:40 de la tarde, la torre de control de Fort Lauderdale recibió una comunicación inesperada. Era Taylor. Reportaba que sus 2 brújulas habían fallado y que no sabía con exactitud dónde se encontraba. Añadió algo que en ese momento debió sonar desconcertante a los operadores en tierra. Creía estar sobre los Cayos de Florida, el archipiélago que se extiende al sur de la península, en dirección opuesta al Océano Atlántico. El problema era que eso no tenía sentido geográfico.
El vuelo 19 había despegado hacia el este, sobre el Atlántico. Llevaban más de una hora volando. Para estar sobre los Cayos de Florida, habrían tenido que desviarse de forma drástica hacia el oeste y el sur, lo que era difícil de conciliar con el perfil de vuelo registrado. La explicación más probable es que Taylor cometió un error de identificación visual. Desde el aire, a cierta altitud y con visibilidad reducida, algunos grupos de islas del Atlántico pueden parecerse a los Cayos de Florida si el piloto ya tiene en la cabeza que podría estar en esa zona. Una vez que Taylor se convenció de estar sobre los Cayos, comenzó a navegar con esa premisa errónea como punto de partida. Y a partir de ahí, cada decisión que tomó lo alejó más de donde quería llegar. Los registros de las comunicaciones de esa tarde documentan algo que con el paso de los años se ha convertido en uno de los aspectos más perturbadores de la historia. Algunos de los estudiantes, escuchando la situación, comenzaron a sugerir por radio que la dirección correcta era volar hacia el oeste. Volar hacia el oeste desde cualquier punto del Atlántico al este de Florida lleva inevitablemente hacia tierra firme. Es una orientación que no requiere brújula. Al atardecer, el sol está en el oeste. En diciembre, en esa latitud, el sol todavía era visible en el horizonte a esa hora de la tarde. Pero Taylor era el oficial al mando, y Taylor seguía convencido de que estaban sobre los Cayos, lo que significaba que volar hacia el oeste los llevaría hacia el Golfo de México, alejándolos aún más de la base. Hubo un momento en las comunicaciones en que un operador en tierra pudo haber dado a Taylor una dirección de regreso usando radiogoniómetro, un sistema que permite determinar la posición de un avión mediante la señal de radio. Taylor declinó usar ese sistema. Según algunos registros, mencionó que no quería que nadie más que sus propios aviones supiera su posición, una precaución que tenía sentido en contexto bélico, pero que en ese momento le costó la oportunidad de recibir orientación externa. La paradoja humana en el centro de esta historia es específica y no tiene nada de sobrenatural. El hombre más experimentado del grupo estaba seguro de algo que era incorrecto. Los menos experimentados intuían algo que era correcto. Y la estructura de mando hacía casi imposible que la intuición de los estudiantes prevaleciera sobre la certeza del instructor. Las condiciones meteorológicas empeoraron a medida que avanzaba la tarde. Los registros meteorológicos de ese día en el Atlántico al este de Florida documentan vientos fuertes y mar agitada. Algunas fuentes mencionan ráfagas que alcanzaban velocidades considerables. El cielo se fue cerrando. La visibilidad disminuyó. El viento tiene un efecto que los pilotos conocen bien y que en situaciones de desorientación puede ser letal. Si el viento sopla en una dirección y el avión vuela sin corrección, la aeronave se desplaza lateralmente respecto a su rumbo previsto sin que el piloto lo perciba desde dentro de la cabina. Un grupo de aviones que ya no sabe dónde está, volando durante horas con viento cruzando sin compensación, puede terminar muy lejos de donde cree que está. Las comunicaciones se fueron degradando a medida que el vuelo 19 se alejaba de la costa. La señal se volvía intermitente. Los fragmentos que llegaban a tierra eran cada vez más cortos y más difíciles de interpretar. Alrededor de las 6 de la tarde, con la oscuridad ya cayendo sobre el Atlántico, Taylor dio a sus hombres las últimas instrucciones que quedaron registradas: mantener la formación, volar juntos y cuando el combustible llegara a un nivel crítico, amerizar todos al mismo tiempo. Después de eso, el silencio. La base naval lanzó operaciones de búsqueda casi de inmediato. Entre los aviones enviados había un hidroavión Martin Mariner con 13 hombres a bordo.
Los Mariner eran aparatos grandes y robustos, diseñados específicamente para operar sobre el agua y para misiones de búsqueda y rescate. Llevaban equipamiento de supervivencia y podían amerizar si era necesario. El Mariner despegó a las 7:27 de la tarde. 23 minutos después, desapareció de los registros de radar. Un buque mercante que navegaba en la zona reportó haber visto una gran bola de fuego sobre el océano, aproximadamente en el área y en el momento en que el Mariner debería haber estado allí. Se observó una mancha de combustible en el agua en la misma zona. Los aviones Martin Mariner tenían una reputación conocida entre los pilotos navales de la época. Eran aparatos que podían acumular vapores de gasolina en compartimentos interiores si existían fugas, y esos vapores eran extremadamente inflamables. Una pequeña chispa en el momento equivocado era suficiente. A los Mariner los llamaban informalmente los tanques voladores, y no era un apodo afectuoso. La conclusión más probable sobre el destino del avión de rescate es que sufrió una explosión interna, no un ataque, no una desaparición inexplicable, una falla mecánica del tipo que había convertido a ese modelo de avión en objeto de preocupación entre quienes los volaban. 13 hombres más. En un solo día, el 5 de diciembre de 1945, habían desaparecido 27 personas en 6 aviones. Las operaciones de búsqueda que siguieron fueron de una escala considerable. Durante días, barcos y aviones cubrieron más de 700,000 kilómetros cuadrados de océano. Participaron buques de la Marina, guardacostas, aviones de patrulla y embarcaciones civiles. Era una de las búsquedas más extensas que se habían llevado a cabo en esa región del Atlántico hasta ese momento. No encontraron los aviones. No encontraron cuerpos. No encontraron restos identificables del vuelo 19. Con el paso de los años, ese vacío se fue llenando con interpretaciones. La ausencia de restos se convirtió en prueba de algo sobrenatural. La desorientación de Taylor se convirtió en evidencia de fuerzas magnéticas inexplicables. Las últimas palabras registradas de los pilotos fueron citadas fuera de contexto, reinterpretadas, en algunos casos directamente inventadas en versiones posteriores. En realidad, los aviones Avenger eran aparatos que se hundían con rapidez cuando amerizaban en condiciones de mar agitada. Un amerizaje nocturno, con olas fuertes, realizado por pilotos que no sabían exactamente dónde estaban, tenía pocas probabilidades de producir supervivientes o restos flotantes significativos. El Atlántico en esa zona tiene profundidades de varios miles de metros. Lo que llega al fondo en esas condiciones no vuelve a la superficie. En 1986, 41 años después de la desaparición, un equipo de búsqueda submarina localizó en el fondo del Atlántico, al este de Fort Lauderdale, los restos de varios aviones Avenger. Durante un tiempo, se creyó que podrían ser los del vuelo 19. El análisis posterior mostró que los números de serie no correspondían a los aviones de Taylor. Eran otros Avenger, de otros accidentes distintos. El fondo del Atlántico en esa zona contiene los restos de varios aviones de ese modelo perdidos en distintos momentos. Los aviones del vuelo 19 no han sido encontrados. Eso no significa que su destino sea inexplicable. Significa que el océano es profundo y que 14 hombres en 5 aviones que amerizaron de noche en mar agitada no dejaron el tipo de rastro que permite una localización sencilla décadas después. Lo que sí queda, y seguirá quedando, es la imagen de Taylor en esa cabina al atardecer del 5 de diciembre, convencido de saber dónde estaba, llevando a 14 hombres en una dirección que probablemente era la equivocada,
mientras algunos de ellos intuían en silencio que había otra posibilidad. No hace falta ninguna fuerza sobrenatural para que eso sea una tragedia. Hay una historia que aparece en prácticamente todos los libros sobre el Bermúdski Triagolnik. Un barco encontrado a la deriva en el océano, sin tripulación, con la comida todavía en la mesa, con las velas izadas, con todo en su sitio, excepto las personas que deberían estar allí. La historia de la Mary Celeste es probablemente el relato de barco fantasma más famoso de la historia marítima, y durante décadas formó parte del catálogo estándar de misterios del Triángulo de las Bermudas. Hay un problema con eso. La Mary Celeste no estaba en el Triángulo de las Bermudas cuando fue encontrada. Estaba a unos 600 kilómetros al este de las Islas Azores, en el Atlántico Central. Las Azores se encuentran a más de 1.500 kilómetros al este de las Bermudas. Geográficamente, la Mary Celeste no tiene ninguna relación con la región que lleva ese nombre. Pero eso no impidió que su historia fuera incorporada a la leyenda. El 4 de diciembre de 1872, el bergantín canadiense Dei Gratia avistó una embarcación que navegaba de manera errática en el Atlántico a varios días de travesía de las costas portuguesas. Al acercarse, los tripulantes del Dei Gratia reconocieron el barco. Era la Mary Celeste, una brigantina americana que había partido de Nueva York el 7 de noviembre con destino a Génova, Italia, cargada con 1.700 barriles de alcohol industrial. Cuando subieron a bordo, encontraron el barco en condiciones que no encajaban con ninguna explicación inmediata. Las velas estaban parcialmente izadas, algunas en mal estado. Había agua en las bodegas, pero no en cantidad suficiente para constituir un peligro inmediato de hundimiento. La carga estaba intacta. La comida y el agua para un viaje largo seguían a bordo. Los efectos personales de la tripulación estaban en los camarotes. No había señales de lucha, no había sangre. No había indicios de incendio ni de explosión. Y no había nadie. A bordo de la Mary Celeste, cuando partió de Nueva York, viajaban 10 personas. El capitán Benjamin Briggs era un marino de 40 años con experiencia considerable. No era un novato ni un temerario. Había realizado múltiples travesías atlánticas y tenía reputación de ser un hombre metódico y prudente. Con él viajaban su esposa Sara y su hija de 2 años, Sofía. Briggs había llevado a su familia en travesías anteriores. No era inusual para la época que los capitanes de barcos mercantes viajaran con sus familias en rutas que consideraban seguras. Completaban la tripulación 7 marineros con experiencia variada. Lo que faltaba cuando el Dei Gratia encontró el barco era todo ese grupo humano, más la única embarcación de salvamento que llevaba la Mary Celeste, el sextante del capitán, el cronómetro del barco y los documentos de navegación más importantes. Esos elementos ausentes son cruciales. Una tripulación que desaparece de forma repentina e inexplicable no tiene tiempo de llevarse el sextante, el cronómetro y los papeles del barco. Esos objetos no se agarran instintivamente en una emergencia. Se llevan cuando hay tiempo para pensar qué va a hacer falta después. Lo que faltaba en la Mary Celeste indicaba que quienes la abandonaron lo hicieron de forma organizada, con tiempo suficiente para seleccionar lo que llevaban usando el único bote disponible. La pregunta no era si habían abandonado el barco voluntariamente, era ¿por qué? El cargo de la Mary Celeste era alcohol industrial, distribuido en 1.700 barriles de madera. Cuando el Dei Gratia inspeccionó las bodegas, encontró que 9 de esos barriles estaban vacíos, no rotos ni dañados externamente, sino simplemente vacíos. Los barriles de madera no son recipientes herméticos perfectos. El alcohol industrial puede evaporarse a través de las duelas de madera, especialmente si la temperatura en las bodegas varía con las condiciones del mar y del clima.
Una fuga lenta y sostenida de vapores de alcohol en un espacio cerrado y poco ventilado como las bodegas de un barco puede crear una concentración de gases inflamables significativa. Eso no es una hipótesis especulativa, es química básica. Existe además un dato sobre el estado de las bombas de achique del barco. Una de las bombas no funcionaba correctamente, lo que dificultaba determinar con precisión cuánta agua había acumulada en las bodegas. Para un capitán experimentado, no poder saber con certeza si su barco está tomando agua es una situación de alarma real. La reconstrucción que combina estos dos factores tiene una lógica interna consistente. Briggs detecta una situación preocupante. Vapores de alcohol en las bodegas, imposibilidad de medir con precisión el agua acumulada, posiblemente algún sonido o movimiento que interpreta como señal de peligro inminente. Toma la decisión de abandonar temporalmente el barco con toda la tripulación y su familia, llevando los instrumentos de navegación esenciales, esperando alejarse lo suficiente para observar si el barco explota o se hunde. La Mary Celeste no explotó, no se hundió. Siguió navegando sola, empujada por el viento, alejándose de la pequeña embarcación donde 10 personas esperaban ver qué ocurría. Lo que pasó con esa embarcación no lo sabe nadie. Ninguno de los 10 ocupantes fue encontrado jamás. Ningún cuerpo, ninguna señal de que llegaron a alguna parte. Hay algo en esa imagen que resulta difícil de dejar ir. Benjamin Briggs era un hombre prudente. Tomó la decisión que en ese momento debió parecerle la más responsable: poner a salvo a su tripulación, a su esposa y a su hija de 2 años ante lo que percibía como un peligro grave e inminente. Y el peligro nunca llegó. El barco del que huyeron siguió flotando durante días, semanas, lo suficiente para que otro barco lo encontrara intacto a 600 kilómetros de las Azores. La catástrofe que Briggs anticipó no ocurrió. Pero Briggs, su esposa, su hija y los 7 marineros que los acompañaban en el bote nunca llegaron a ningún puerto. Si la reconstrucción es correcta, y hay razones sólidas para considerarla la más probable, 10 personas murieron en el Atlántico tratando de escapar de un desastre que no existió. Eso no es menos trágico que cualquier versión sobrenatural. En algunos sentidos, es más difícil de procesar. La incorporación de la Mary Celeste al canon del Triángulo de las Bermudas ocurrió décadas después del suceso real, en un periodo en que varios autores estaban construyendo activamente la narrativa de una región maldita del Atlántico. La historia encajaba perfectamente. Barco fantasma, tripulación desaparecida, misterio sin resolución completa. El hecho de que geográficamente no tuviera ninguna relación con el área designada como triángulo era un detalle que la narrativa simplemente ignoró. Así funciona la construcción de una leyenda geográfica. No necesita que todos los hechos ocurran en el mismo lugar, necesita que todos los hechos encajen en la misma historia. Y la Mary Celeste encajaba. Lo que no encajaba era el mapa. Pero los mapas son más fáciles de ignorar que una buena historia de barco fantasma. En 1895, un hombre de 51 años salió del puerto de Boston en un velero de madera de 11 metros que él mismo había reconstruido con sus propias manos durante 13 meses. El barco se llamaba Spray. Había sido construido originalmente hacia 1800 del 2 y llevaba décadas abandonado en un prado de Massachusetts cuando Slocum lo encontró. El casco estaba podrido. El aparejo había desaparecido. Era, según la descripción del propio Slocum, un barco que necesitaba ser reconstruido desde los cimientos
antes de poder flotar de nuevo. Slocum lo reconstruyó solo. Eligió la madera, la trabajó, instaló la estructura, calafateó el casco. Cuando el Spray volvió al agua en el verano de 1894, era esencialmente un barco nuevo, construido sobre los huesos del original, hecho a mano por un solo hombre que había pasado la mayor parte de su vida adulta en el océano. Lo que hizo después con ese barco no tiene precedente documentado en la historia de la navegación. Joshua Slocum había nacido en Nueva Escocia, Canadá, en 1844. A los 16 años se fue a la mar. Durante las décadas siguientes, navegó por prácticamente todos los océanos del planeta, trabajando como marinero, luego como oficial y finalmente como capitán de barcos mercantes. Conocía el mar de la manera en que solo lo conocen quienes han pasado más tiempo en él que en tierra firme. Pero en la década de 1880, el mundo de la navegación estaba cambiando. Los barcos de vapor estaban reemplazando a los veleros en las rutas comerciales más importantes. Los capitanes de velero como Slocum estaban quedando fuera de un mercado que había sido su mundo durante toda su vida adulta. En 1887 sufrió además la pérdida de su barco, el Aquidneck, que encalló en la costa de Brasil. Regresó a Estados Unidos prácticamente sin recursos. La reconstrucción del Spray y el viaje que siguió fueron en parte una respuesta a todo eso. Una manera de demostrar algo, quizás a sí mismo tanto como al mundo. El 2 de abril de 1895, Slocum zarpó de Boston. 3 años, 2 meses y 2 días después, el 27 de junio de 1898, regresó al mismo puerto. Había completado la primera circunnavegación solitaria documentada del planeta Tierra. El viaje cubrió más de 74,000 kilómetros. Slocum cruzó el Atlántico, bordeó la costa de Sudamérica, atravesó el estrecho de Magallanes, cruzó el Pacífico, pasó por Australia y Sudáfrica y volvió a cruzar el Atlántico de regreso a Nueva Inglaterra. Durante ese trayecto, enfrentó tormentas que habrían hundido barcos más grandes. El Spray fue golpeado por olas que lo empaparon por completo. Hubo noches en que Slocum ató el timón en una dirección determinada. Bajó a las bodegas a dormir unas horas y confió en que el barco mantuviera el rumbo solo. En varias ocasiones lo hizo y el Spray cumplió. Tuvo encuentros con piratas en el estrecho de Magallanes que dispersó esparciendo tachuelas en la cubierta por la noche, de manera que cualquiera que intentara subir descalzo se vería obligado a hacer ruido suficiente para despertar a cualquiera. Se abasteció en puertos de 4 continentes, navegó semanas sin ver tierra, pasó meses en los que la única conversación disponible era la que mantenía consigo mismo. Cuando regresó a Boston en junio de 1898, publicó el relato de su viaje en un libro que se convirtió en un clásico de la literatura náutica. Sailing Alone Around the World sigue siendo leído hoy como uno de los relatos de aventura marítima más directos y honestos que existen. Slocum tenía 54 años cuando terminó ese viaje. Y tenía 65 cuando desapareció. El 14 de noviembre de 1909, Joshua Slocum zarpó de Vineyard Haven en Martha's Vineyard, Massachusetts. Su destino declarado era América del Sur. Quería explorar los ríos del interior de Venezuela y Brasil, una expedición de naturaleza más tranquila que la circunnavegación, pero coherente con el carácter de un hombre que nunca se había sentido cómodo en tierra durante demasiado tiempo. Nadie volvió a ver a Slocum ni al Spray después de ese día. No hubo señal de socorro, no hubo restos encontrados, no hubo supervivientes.
No hubo testigos que reportaran haberlo visto en ningún puerto después de su partida de Martha's Vineyard. Joshua Slocum desapareció en el Atlántico como si el océano lo hubiera reclamado de la manera más silenciosa posible. La pregunta que esa desaparición genera tiene una carga particular precisamente porque sabemos lo que Slocum era capaz de hacer. Un hombre que navegó solo alrededor del mundo en un barco de 11 metros, que sobrevivió tormentas en el Pacífico Sur y en el Atlántico, que pasó noches atando el timón y durmiendo mientras el barco mantenía el rumbo. Ese hombre no debería desaparecer en una travesía relativamente corta hacia el sur, y sin embargo, desapareció. La versión que más consistentemente señalan quienes han estudiado el caso no apela a ninguna fuerza sobrenatural. Apela a algo mucho más prosaico y, en cierta manera, más inquietante. El Spray era un barco pequeño. 11 metros de eslora en el Atlántico Norte lo hacían prácticamente invisible desde la distancia para cualquier embarcación grande. En 1909 no existía radar. No existía radio en barcos de ese tamaño. La única manera de que un barco grande supiera que el Spray estaba frente a él era verlo con los ojos. De noche, o con visibilidad reducida, o si el vigía de un barco de vapor estaba mirando en otra dirección en el momento equivocado, el Spray podía ser embestido sin que el otro barco llegara siquiera a darse cuenta de lo que había impactado. Una colisión así no dejaría restos significativos. Un barco de vapor de varios miles de toneladas que impacta contra un velero de 11 metros a velocidad de crucero puede hundirlo en segundos y seguir navegando sin que los pasajeros que duermen en sus camarotes escuchen nada más que un golpe que atribuyen al oleaje. Hay un elemento adicional que algunas fuentes mencionan y que complica la imagen de Slocum en sus últimos años. Varias personas que lo conocieron durante la última década de su vida describieron cambios en su carácter y en su comportamiento. Había periodos en que parecía más distraído de lo habitual. Algunos mencionaron problemas de salud que él minimizaba o ignoraba. La imagen del navegante infalible y metódico que había completado la circunnavegación quizás no describía con total exactitud al hombre de 65 años que zarpó de Martha's Vineyard en noviembre de 1909. 65 años en 1909 era una edad más avanzada de lo que la misma cifra representa hoy. Un hombre que había pasado décadas en condiciones físicas exigentes, que había atravesado enfermedades, tormentas y privaciones durante sus viajes, que había construido barcos con sus manos y dormido en cubiertas mojadas durante meses, no era necesariamente el mismo hombre en su cuerpo que había sido 20 años antes. Todo eso es especulación razonada, no certeza. Lo que es certeza es que Slocum zarpó y no regresó, y que el océano que había cruzado en solitario durante 3 años consecutivos no devolvió ninguna parte de él ni del barco que había construido con sus propias manos. En 1924, un tribunal de Massachusetts lo declaró oficialmente muerto. El Spray nunca fue encontrado. Eso podría ser el final de la historia, y en cierta manera lo es, porque no hay más datos que añadir. Pero hay algo en la desaparición de Joshua Slocum que no cierra de la misma manera que las otras historias de este recorrido. No porque sea más sobrenatural, sino porque es más personal. El USS Cyclops era un barco de guerra con 306 personas a bordo. El vuelo 19 eran 14 hombres en 5 aviones militares. Son tragedias de escala, colectivas, donde la magnitud numérica lleva parte del peso emocional. Slocum era una sola persona
en un barco pequeño. Un hombre que había probado de manera documentada que era capaz de estar solo en el océano durante años y salir vivo. Que había navegado aguas que la mayoría de los marinos de su época consideraban demasiado peligrosas para intentarlo. Que había escrito un libro que todavía se lee más de 100 años después de su muerte y que desapareció en el Atlántico en una mañana de noviembre sin dejar rastro. No hay explicación sobrenatural que añada algo a esa historia. Ya es lo suficientemente extraña tal como es. Retrocedamos 417 años. Es agosto de 1492. 3 barcos salen del puerto de Palos de la Frontera, en el suroeste de España, bajo el mando de un marino genovés al servicio de la corona de Castilla. Cristóbal Colón lleva consigo un diario de navegación. Lo que escribió en ese diario durante las semanas siguientes es un registro directo de lo que él y su tripulación observaron mientras cruzaban el Atlántico por primera vez. Más de 400 años después, varios de esos registros fueron extraídos de contexto, reinterpretados y presentados como evidencia temprana de que algo anómalo operaba en la región que más tarde recibiría el nombre de Triángulo de las Bermudas. Vale la pena leer lo que Colón escribió realmente. Y luego vale la pena compararlo con lo que se dijo que había escrito. El primer fenómeno que los libros sobre el Triángulo de las Bermudas suelen atribuir a Colón es un comportamiento extraño de la brújula. La versión popularizada dice que las brújulas de la expedición comenzaron a comportarse de manera inexplicable en las aguas del Atlántico, señalando en direcciones incorrectas, oscilando sin control, demostrando que algo en esa región del océano perturbaba los campos magnéticos de manera sobrenatural. Lo que el diario de Colón registra es más específico y más mundano. Los marineros de la expedición notaron una discrepancia entre la dirección que señalaba la brújula magnética y la posición de la estrella polar. La brújula señalaba ligeramente al oeste, de donde la estrella indicaba que debería estar el norte. Eso no es un misterio, es declinación magnética. La declinación magnética es la diferencia angular entre el norte magnético, que es hacia donde apunta una brújula, y el norte geográfico real, que es el eje de rotación de la Tierra. Esa diferencia varía según el lugar del planeta donde se mide. En el Atlántico Occidental, en el siglo XV, la declinación era de varios grados, suficiente para ser notada por marineros acostumbrados a navegar en el Mediterráneo, donde la declinación era menor. Para los hombres de Colón, que habían pasado toda su experiencia marinera en aguas donde la brújula y las estrellas coincidían con mayor precisión, la discrepancia era desconcertante. Para un geofísico moderno, es un fenómeno completamente explicado y cartografiado con precisión en todo el planeta. Colón, que era un marino extraordinariamente observador, encontró rápidamente una explicación práctica. La estrella polar no está exactamente en el polo norte geográfico, sino ligeramente desplazada, y ese desplazamiento también contribuye a la discrepancia aparente. Su solución fue pragmática. Calibró su navegación teniendo en cuenta la diferencia y siguió adelante. No hay nada en el diario que sugiera que Colón considerara el fenómeno sobrenatural. Lo consideró un problema de navegación. Lo resolvió como un problema de navegación. El segundo fenómeno que aparece en los relatos sobre Colón y el Triángulo es el Mar de los Sargazos.
Las 3 carabelas entraron en la segunda semana de septiembre en una región del Atlántico donde la superficie del océano estaba cubierta de algas flotantes. Grandes extensiones de vegetación marina que se extendían hasta el horizonte en todas direcciones, creando la impresión visual de navegar sobre una llanura verde en lugar de sobre el océano. Para hombres que conocían únicamente el Mediterráneo y las costas atlánticas de Europa y África, aquello no tenía precedente. El mar de los Sargazos es una anomalía oceánica real, una región del Atlántico Norte donde las corrientes circulan en un patrón que acumula y mantiene grandes masas de algas de la especie Sargassum. No tiene costas. Sus límites los definen las corrientes que lo rodean. En los siglos posteriores, el mar de los Sargazos generó leyendas de barcos atrapados para siempre entre las algas, incapaces de moverse, condenados a pudrirse lentamente en esa llanura verde. La realidad es que las algas del Sargazo no tienen densidad suficiente para detener ningún barco, ni siquiera los barcos de madera de vela del siglo XV. La expedición de Colón las cruzó sin dificultad y siguió su camino. Pero la imagen persistió, y cuando se construyó la narrativa del Triángulo de las Bermudas en el siglo XX, el mar de los Sargazos, que geográficamente coincide parcialmente con la región designada como Triángulo, aportó su propia carga de misterio acumulado a la mezcla. La noche del 11 de octubre de 1492, Colón registró en su diario haber visto una luz. Era tarde, aproximadamente a las 10 de la noche, según su propio relato. La luz aparecía y desaparecía, como si alguien la moviera o la encendiera y apagara de manera intermitente. Colón la vio. Otro miembro de la expedición también la vio. Otros no pudieron confirmarla. En las versiones posteriores relacionadas con el Triángulo de las Bermudas, esa luz se convirtió en una anomalía inexplicable, en algunos casos en un objeto luminoso volador, en una señal de inteligencia no humana. Lo que el contexto del diario hace evidente es considerablemente más simple. La expedición llevaba más de 30 días en el océano. Colón sabía, o creía saber, que estaban cerca de tierra. Llevaba días recibiendo señales que interpretaba como indicadores de proximidad. Ramas flotando, aves que no se alejan demasiado de la costa, cambios en el color del agua. Una luz parpadeante en el horizonte, la noche del 11 de octubre. En ese estado mental y en esa situación de navegación, tenía una explicación obvia para un marino que creía estar cerca de tierra habitada. Era una luz en tierra. A las 2 de la madrugada del 12 de octubre, el vigía del Pinta vio tierra firme. La expedición había llegado al archipiélago de las Bahamas. La luz que Colón vio la noche anterior, fuera lo que fuera, estaba a pocas horas de navegación de una isla habitada. La posibilidad más razonable es que fuera exactamente lo que parecía: una fuente de luz procedente de tierra, ya fuera un fuego, una antorcha o cualquier otra fuente lumínica utilizada por los habitantes de las islas. El tercer fenómeno que las narrativas del Triángulo atribuyen a la expedición de Colón es una descripción de un objeto brillante que cayó del cielo hacia el mar. El diario registra efectivamente que en algún momento durante la travesía, Colón y miembros de la tripulación observaron un objeto luminoso que describió como una gran vela de fuego que cayó del cielo al mar a unas 4 o 5 leguas de distancia. Las versiones orientadas a construir misterio convirtieron esto en evidencia de actividad extraterrestre, en un fenómeno energético propio de la región, en una prueba de que algo extraordinario ocurría en esas aguas. La descripción de Colón, leída sin esa carga interpretativa posterior,
corresponde con precisión a lo que cualquier marino habría descrito al ver un meteoro brillante entrar en la atmósfera y desintegrarse antes de llegar al océano. Los meteoros que entran en la atmósfera terrestre sobre el océano son vistos regularmente desde barcos. Un meteoro especialmente brillante, conocido como bólido, puede generar una estela luminosa espectacular y terminar con una explosión visible desde decenas de kilómetros. Para un marinero del siglo XV que nunca había estudiado astronomía de manera sistemática, describir eso como una vela de fuego que cae al mar es una descripción perfectamente exacta de lo que vieron sus ojos. Lo que hace valiosa la historia de Colón en este recorrido no es que demuestre nada sobre el Triángulo de las Bermudas. Es que ilustra con una claridad difícil de encontrar en otro lugar cómo funciona el proceso de construcción de un misterio sobrenatural a partir de registros históricos reales. El mecanismo tiene pasos reconocibles. Primero, existe un documento histórico auténtico con observaciones reales. Segundo, esas observaciones se extraen de su contexto original, que en este caso incluye el estado mental de los observadores, su experiencia previa, sus expectativas y las condiciones específicas de la situación. Tercero, se reinterpretan a la luz de una narrativa ya existente, en este caso la del Triángulo de las Bermudas, que proporciona el marco explicativo en el que los fenómenos observados cobran un significado diferente. Cuarto, la versión reinterpretada se populariza porque es más atractiva narrativamente que la explicación mundana. Quinto, la versión popularizada se cita como evidencia adicional que refuerza la narrativa original, creando un círculo en el que el mito se alimenta a sí mismo. Colón no escribió sobre el Triángulo de las Bermudas. Escribió sobre brújulas, algas, luces y meteoros, en el contexto de un viaje de exploración al Atlántico Occidental en 1492. Que esos registros terminaran formando parte de la evidencia de un misterio geográfico conceptualizado casi 500 años después, dice algo sobre la flexibilidad de los mitos. Y dice algo sobre la resistencia que tienen una vez que están en circulación. Hay una diferencia fundamental entre lo que hemos recorrido hasta aquí y lo que viene a continuación. El USS Cyclops existió. Sus 306 víctimas existieron. El vuelo 19 existió. La Mari Celeste existió. Joshua Slocum existió. Y el diario de Colón existe, guardado en archivos que cualquier investigador puede consultar. Todas esas historias, independientemente de lo que se haya dicho sobre ellas, tienen una base documental real. Lo que viene ahora es diferente. Porque hay al menos una historia dentro del catálogo del Triángulo de las Bermudas que no empezó con un hecho real que después se convirtió en leyenda. Empezó directamente como leyenda y llegó a millones de personas presentada como un descubrimiento científico reciente. En algún momento de los primeros años de la década de 2010, comenzó a circular en Internet una historia. Científicos, según la versión que se propagaba, habían descubierto en el fondo del Triángulo de las Bermudas una estructura colosal, una pirámide de cristal o de un material transparente similar al cristal, de dimensiones que superaban a las de la Gran Pirámide de Giza. 3 veces más grande, según algunas versiones, 5 veces, según otras.
ubicada a profundidades de entre 200 y 1000 metros bajo la superficie del océano, dependiendo de qué fuente se consultara. La historia afirmaba que esta estructura generaba anomalías energéticas que perturbaban los equipos de navegación, creaba corrientes inusuales en el agua circundante y era posiblemente la explicación de todas las desapariciones documentadas en la región durante el siglo XX. Algunos artículos añadían que la pirámide podría ser un vestigio de la Atlántida. Otros sugerían que era de origen extraterrestre. En 2012, la historia experimentó un resurgimiento masivo. Circuló en redes sociales de manera viral, fue recogida por sitios de noticias de baja verificación en varios idiomas y llegó a audiencias de decenas de millones de personas que la encontraron presentada con el mismo formato visual y el mismo tono de autoridad que una noticia científica convencional. Antes de investigar el origen de la historia, vale la pena entender por qué funcionó tan bien. La pirámide de cristal es narrativamente perfecta para el propósito de explicar el Triángulo de las Bermudas. Resuelve de golpe todas las preguntas abiertas. Proporciona un mecanismo físico, las anomalías energéticas, que explica las desapariciones sin necesidad de detallar cómo funciona exactamente ese mecanismo. Conecta la región con la Atlántida, que es la leyenda de civilización perdida más conocida de la cultura occidental. Y tiene una imagen visual inmediatamente evocadora. Una pirámide transparente en el fondo del océano, visible quizás desde arriba bajo ciertas condiciones de luz. Es el tipo de explicación que satisface el deseo de orden. Todas esas historias separadas, el Ciclops, el vuelo 19, la Mari Celeste, Slocum, los registros de Colón, de repente forman parte de un patrón coherente. Hay una causa, hay una estructura, hay una razón. Esa satisfacción narrativa es poderosa y es independiente de si la historia es verdad. La investigación del origen de la historia de la pirámide de cristal lleva a un callejón que se va estrechando a medida que se avanza por él. Las versiones que circularon en 2012 citaban en general a uno de dos tipos de fuentes, o bien investigadores sin nombre ni afiliación institucional verificable, o bien una referencia vaga a descubrimientos realizados por oceanógrafos o científicos sin especificar quiénes eran, en qué institución trabajaban o en qué publicación habían presentado sus hallazgos. Cuando se buscan esos investigadores con nombre, los nombres que aparecen en algunas versiones no corresponden a oceanógrafos conocidos ni a investigadores con publicaciones verificables en el campo de la geología marina o la oceanografía. Cuando se busca la publicación científica donde se habría presentado el descubrimiento, no existe. No hay artículo en ninguna revista científica, revisada por pares o de cualquier otro tipo, que describa el descubrimiento de una pirámide en el fondo del Triángulo de las Bermudas. No en 2012, no antes, no después. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, que es la agencia federal responsable del estudio de los océanos y que mantiene extensas bases de datos de topografía del fondo oceánico del Atlántico, no tiene registro de ninguna estructura de esas características en la región. La historia tiene raíces que preceden a las redes sociales en varias décadas. Charles Berlitz fue un autor estadounidense que publicó en 1974 un libro titulado El Triángulo de las Bermudas, que se convirtió en un fenómeno editorial de proporciones considerables. El libro vendió millones de ejemplares en múltiples idiomas y fue en gran medida responsable de convertir el Triángulo de las Bermudas en una categoría cultural reconocida globalmente. Berlitz era políglota, descendiente de la familia fundadora de las escuelas de idiomas que llevan su apellido, y un escritor con habilidad real para construir una narrativa atractiva. No era oceanógrafo,
no era geólogo marino, no era investigador con formación científica en ninguna de las disciplinas relevantes para las afirmaciones que hacía. Su libro compilaba historias de desapariciones, algunas reales y documentadas, otras con datos alterados o directamente inventados, y las presentaba dentro de un marco narrativo que sugería la existencia de fuerzas o estructuras inexplicables en la región. Años después del libro de Berlitz, otro autor, Richard Weiner, publicó en 1977 El diablo en el Triángulo de las Bermudas, que incluía referencias a estructuras submarinas y añadía nuevas capas a la narrativa. Ninguno de los dos era un investigador científico. Ambos eran escritores de no ficción popular con interés comercial en mantener el misterio activo. En 1985, el año siguiente a la publicación del libro de Berlitz, el investigador Larry Kusche publicó El Triángulo de las Bermudas resuelto, un trabajo de investigación que revisó sistemáticamente cada caso incluido en el libro de Berlitz, consultando registros originales, archivos de la Guardia Costera estadounidense, registros del Lloyd's de Londres, archivos meteorológicos, registros portuarios y documentación de la Marina. Las conclusiones de Kusche fueron específicas y documentadas. Varios de los barcos y aviones que Berlitz presentaba como desaparecidos misteriosamente en el Triángulo nunca habían estado en esa región. Algunos se habían perdido en el Pacífico, otros en el Mediterráneo, otros en el Atlántico Norte, muy lejos de las coordenadas del Triángulo. Algunos de los casos presentados como inexplicables habían ocurrido durante tormentas severas que Berlitz no mencionaba, haciendo que las desapariciones parecieran producirse en condiciones climatológicas normales, cuando en realidad habían ocurrido en medio de condiciones extremas. Algunos de los barcos que Berlitz daba como desaparecidos sin rastro habían sido encontrados, con sus tripulaciones a salvo, y ese dato simplemente había sido omitido. Y al menos un barco que aparecía en el libro de Berlitz como desaparecido en el Triángulo de las Bermudas no había existido nunca. Kusche resumió su conclusión de manera directa. El Triángulo de las Bermudas como zona de actividad anómala era, según sus datos, una leyenda fabricada principalmente por selección interesada de casos reales, alteración de datos y en algunos casos invención directa. El trabajo de Kusche no eliminó la leyenda. Eso debería decirle algo sobre la naturaleza de las leyendas. El libro de Berlitz siguió vendiéndose, las historias siguieron circulando, los documentales siguieron produciéndose, y cuando llegaron las redes sociales, la historia de la pirámide de cristal encontró un vehículo de distribución que Berlitz nunca había tenido disponible. En 2012, sin ningún descubrimiento real que la respaldara, sin ninguna publicación científica que la verificara, sin ningún investigador identificable que la sostuviera, la pirámide de cristal llegó a decenas de millones de personas en el formato visual de una noticia científica. Y funcionó. Funcionó porque el Triángulo de las Bermudas como narrativa lleva décadas en circulación. Porque la gente que leyó esos artículos en 2012 había crecido con la idea de que algo misterioso ocurría en esa región. Porque la pirámide encajaba perfectamente en un marco narrativo preexistente que estaba esperando exactamente ese tipo de confirmación. No necesitaba ser verdad para parecer verdad. Solo necesitaba encajar. Hay una pregunta que vale la pena hacer al final de esta historia en particular. ¿Por qué importa? Si la gente disfruta de la leyenda del Triángulo de las Bermudas, si las historias de barcos fantasmas y aviones desaparecidos generan entretenimiento, curiosidad y conversación, ¿qué daño hace que circulen también historias sobre pirámides de cristal que probablemente no existen? La respuesta tiene dos partes. La primera
es sobre los hechos reales que hay detrás de la leyenda. El USS Cyclops transportaba 306 personas reales que murieron de una manera que todavía no podemos documentar con total precisión. El vuelo 19 costó la vida a 14 hombres reales, cuyas familias recibieron la notificación de que sus hijos, hermanos y maridos no habían regresado. Joshua Slocum fue una persona real que pasó décadas en el océano y desapareció en él al final de su vida. Cuando esas tragedias reales se incorporan a una narrativa de misterio sobrenatural, algo les ocurre. Se convierten en anécdotas dentro de una historia más grande. Su peso humano específico se diluye en el marco del triángulo maldito. Los 306 del Cyclops dejan de ser 306 personas y se convierten en una cifra dentro de un misterio. La segunda parte de la respuesta es sobre cómo funciona la desinformación. La pirámide de cristal es un ejemplo limpio de un proceso que no se limita al entretenimiento. Una afirmación sin sustancia, presentada con el formato visual de una noticia verificada, distribuida a través de canales que la gente usa para informarse, llega a millones de personas que la incorporan a su imagen del mundo. El Triángulo de las Bermudas es un tema relativamente inocuo, pero el mecanismo que permitió que la historia de la pirámide circulara como si fuera ciencia es el mismo mecanismo que permite circular a afirmaciones mucho menos inocuas sobre vacunas, elecciones, medicamentos y catástrofes. Reconocer ese mecanismo en un contexto donde las consecuencias son bajas es quizás más útil que reconocerlo únicamente donde las consecuencias son altas. 7 historias, un océano, una leyenda. Empezamos con un barco de 160 metros que desapareció con 306 personas y no ha sido encontrado en más de 100 años. Terminamos con una pirámide submarina que nunca existió fuera de artículos sin fuentes verificables. Entre esos dos extremos, encontramos un carguero varado en La Habana durante un huracán que las corrientes llevaron hasta Florida con solo un perro a bordo. 14 hombres en 5 aviones que se desorientaron al atardecer sobre el Atlántico y no encontraron el camino de regreso. Un barco abandonado de manera organizada por un capitán prudente que creyó estar huyendo de una catástrofe que nunca llegó. El mayor navegante solitario de su época, desaparecido en una travesía que debería haber sido rutinaria. Y registros de brújulas, algas y meteoros escritos en 1492, que 4 siglos después se convirtieron en evidencia de anomalías sobrenaturales. Lo que une a esas 7 historias no es una fuerza misteriosa en el Atlántico, es algo más interesante. El Triángulo de las Bermudas como concepto no existía antes de la segunda mitad del siglo XX. La región del océano existía, naturalmente, los barcos la cruzaban, los aviones la sobrevolaban, las tormentas la azotaban, las corrientes la recorrían. Pero la idea de que esa región específica del Atlántico tenía una naturaleza anómala, que algo en ella hacía desaparecer barcos y aviones de manera inexplicable, esa idea fue construida de manera deliberada y gradual, a partir de la década de los 50, consolidada en los 70 con el libro de Berlitz y distribuida a escala global en los años siguientes. El investigador Larry Kusche demostró con documentación primaria que muchos de los casos incluidos en la narrativa original del Triángulo habían sido alterados, ubicados incorrectamente o directamente inventados. Los datos de Lloyd's de Londres, la mayor aseguradora marítima del mundo,
no muestran que el Atlántico Occidental tenga una tasa de siniestralidad anómala comparada con otras regiones oceánicas de tráfico equivalente. El Triángulo de las Bermudas no es más peligroso estadísticamente que otras partes del océano, pero sí es más famoso. Y eso, en sí mismo, es la parte más interesante de esta historia, porque el Cíclops sí desapareció. El vuelo 19 sí no regresó. Slocum sí se perdió en el Atlántico. Esas tragedias son reales, están documentadas y siguen sin tener resoluciones completamente satisfactorias en todos sus detalles. No necesitaban ser exageradas para ser impresionantes. No necesitaban ser relocalizadas geográficamente para ser misteriosas. No necesitaban una pirámide de cristal en el fondo del océano para justificar que alguien les prestara atención. La historia real del Cíclops, con su motor fallando, su sobrecarga de mineral denso, sus 306 personas y su silencio de radio en medio del Atlántico de guerra, es suficientemente poderosa por sí sola. La historia real del vuelo 19, con Taylor convencido de una posición que era incorrecta, mientras sus estudiantes intuían en silencio que había otra dirección posible, es suficientemente humana y suficientemente trágica para no necesitar adornos. Lo que el Triángulo de las Bermudas hizo con esas historias fue absorberlas, despojarlas de su especificidad y convertirlas en ingredientes de una narrativa más grande que las hacía menos reales, no más. Entre la frase "no sabemos exactamente qué ocurrió" y la frase "por lo tanto existe una fuerza sobrenatural", hay una distancia enorme. En esa distancia vive el Triángulo de las Bermudas. No en el océano, no en el fondo marino, no en ninguna región específica del Atlántico. En el espacio entre lo que no podemos explicar completamente y lo que queremos creer que lo explica. Ese espacio ha existido siempre, seguirá existiendo, y mientras exista, habrá historias que lo llenen. Algunas de ellas serán tan buenas como las del Cíclops y el vuelo 19, y algunas serán pirámides de cristal.